pero vamos a consultar a un especialista, al doctor Marcelo Saleme Murad, que es abogado, especialista en derecho tributario, también asesor de empresas y también asesor en temas laborales. Doctor Marcelo Saleme Murad, Néstor Zula, ¿cómo está usted? Hola, ¿qué tal, Néstor? ¿Cómo estás? Buenos Muy bien, días. muy bien, muy bien. Bueno, doctor, ¿qué opina usted? ¿Por dónde tiene que encararse si es que existe un proyecto, porque no lo conocemos? ¿Por dónde tiene que encararse una reforma, una modernización laboral? ¿Cómo la llamaría usted? Bueno, retomo las palabras que dijiste hace un minutito, de que hay mucha especulación y poco de certeza en todo esto, ¿verdad? Con lo cual Ujú. es difícil saber si esto que se está hablando va a ser beneficioso o va a ser perjudicial para una u otra parte. Yo, por ejemplo, como abogado de empresas y de agrupaciones empresarias, y desde ese punto de vista, como persona que ha negociado, yo he negociado convenios colectivos, te digo que en general el sistema está viciado con una serie de cosas. Yo no creo que de lo que está saliendo a la luz sea algo realmente muy importante como para tener tanta discusión, porque en mi experiencia hay básicamente dos cosas que preocupan a los empresarios. Y esas dos cosas son, primero, el costo laboral, que el costo como el costo mensual, ¿no? El costo de Mm. aportes y contribuciones, el costo laboral, no depende mucho del trabajador. No es una cosa que vos puedas, es decir, si lo que vos vas a querer evitar es hacer aportes porque los aportes son caros, eso no depende del trabajador. No sé si soy claro, eso depende del Claro. Estado. Bueno, yo leí algunos, No se puede. doctor, leí algunos especialistas que dicen que el problema no son los aportes, sino los tributos. No, lo que pasa es que los aportes y contribuciones se han convertido en una carga tributaria. ¿Y por qué Ah, se dice eso? Más allá de las cuotas y de otros conceptos que van en los convenios colectivos, porque los convenios colectivos de trabajo traen una serie de erogaciones para las empresas, que son, y también para el trabajador, pero lo paga la empresa, que son realmente caros, como por ejemplo todo lo que son los aportes sindicales, las cuotas sindicales. Eso, ujú, eso no beneficia directamente al trabajador ni tampoco a la empresa. Son costos ujú. que, eso sí, sería muy bueno que sea realmente voluntario por parte del trabajador, ¿Cuál ¿verdad? de todos? Porque el El de obra trabajador, social? sí, ¿El de gremial? no, esto, por eso hay que distinguir lo que Sí. son los costos laborales asociados al trabajo, como por ejemplo aportes y contribuciones. El régimen de aportes y contribuciones, que explica casi el 50 o 60% de un salario, son, ¿no? El aporte es el que hace el trabajador y la contribución es la suma que paga el empleador al sistema de seguridad social. Y vos sabés que las jubilaciones que tenemos hoy realmente no reflejan para nada el esfuerzo que se hace al momento de pagarlas. Entonces, Claro, porque el sistema está quebrado. Entonces, claro. eso no lo vas a arreglar vos con una modificación a la ley de contrato de trabajo, que no tiene nada que ver. Eso lo vas a arreglar con una reforma al sistema jubilatorio, que no pasa por la relación de trabajo individual. No, perdón, no Sí, pasa pero por hay ¿y cómo es la reforma previsional? ¿Privada, dice no, usted? una reforma previsional implicaría, en primer lugar, redefinir qué va a pasar con las jubilaciones actuales, ¿no es cierto? ¿Cuál es el régimen de aportes? Y el aporte no lo define hoy el trabajador ni lo define el empleador. Hoy es un costo que no tiene una contraprestación, porque lo que están cobrando los jubilados no refleja absolutamente nada de lo que aportaron durante toda su vida. Y Por creo que en supuesto. eso estamos de acuerdo. Sí, Entonces, absoluto. cuando vos al salario le sumás un 60% de costo de algo que no va a tener absolutamente ninguna contraprestación, te das cuenta que hay que empezar a ajustar por ahí la cosa. Y ¿Y cuando digo cuáles son esos ajustar, digo a rubros, revisar. esos ítems que no tienen ninguna retribución? ¿Cuáles son?
por ejemplo, los que no tienen retribución, aparte de aportes y contribuciones al sistema de seguridad social, porque la jubilación es miserable, el problema son las cuotas sindicales, los aportes sindicales, por ejemplo, para capacitación, que es supuestamente capacitación que dan los gremios a los trabajadores. Y mirá, te digo, de toda ¿Y ningún gremio la da? experiencia. ¿Eh? ¿Ningún gremio la da? No la dan, pero suponete vos que haya un gremio que la dé. El convenio Sí. colectivo por actividad regula toda una actividad a nivel nacional. Y si hay algún gremio que la está dando en Buenos Aires a 20 personas. Es decir, un trabajador, esa es otra modificación que realmente es importante, y yo creo que ahí hay que dar discusión, que es el ámbito del convenio de trabajo. Porque hoy por hoy en la Argentina tenemos convenio colectivo de trabajo por actividad. Por Sí. ejemplo, te pongo un ejemplo, no quiero decir que este sea, ¿verdad?, el problema, pero por ejemplo gastronómicos. Sí. Entonces, vos haces un convenio gastronómico y el convenio gastronómico involucra a un trabajador de Tierra del Fuego, a uno de Jujuy y a uno de Capital Federal, que Sí. tienen realidades absolutamente distintas, que tienen horarios de vida absolutamente distintos, que tienen circunstancias geográficas y humanas totalmente distintas. Costos de Pero vida. para decir, y entonces, ¿qué pasa? Habría que empezar a trabajar sobre el convenio por empresa. Esto es un cambio. Y ese convenio no Pero tiene que ver... ahí los gremios le van a decir que el trabajador queda en desventaja, que es el más débil. Si tiene que Bueno, negociar con su propio siempre van patrón, a decir está en una eso. situación de debilidad que mucho más débil que negociando en conjunto. Claro, siempre dicen eso. Entonces, si vamos a seguir en ¿Eso es esa verdad o lógica, no es verdad? nunca va a haber... No es verdad, no es una verdad absoluta. No es una verdad absoluta. Es una verdad muy relativa. Y te explico por qué. Hay actividades. El trabajador de hoy no es el trabajador del siglo XV, que era un ignorante, iletrado, que era paupérrimo. No, estamos hablando hoy de trabajadores que saben más que sus empleadores. Hoy tenés el trabajo virtual, el trabajo a distancia, hoy tenés trabajadores que son tecnólogos, hoy tenés trabajadores que son más instruidos que sus empleadores y que saben perfectamente leer y escribir y que además son técnicos en materias. Por ejemplo, si vos Ahora, contratás trabajadores para la industria del software, sí. vos no vas a pensar que ese trabajador no sabe leer y escribir. No, Entonces, el claro, pero primer... lo que yo digo es, no estamos discutiendo algo demasiado etéreo si no se pone en movimiento y no está en movimiento claramente, no está en el movimiento que necesita estar la rueda económica. Es decir, Por no va a eso, generar primero, la actividad económica, el crecimiento económico, el movimiento económico va a generar puestos de trabajo por sí mismo, esté la ley que esté o no, no, porque ¿no? va a generar el trabajo, pero no va a generar un trabajo formal, Néstor, y ahí apunta esta reforma. Es decir, apunta a que el trabajador esté formalizado. Para que el trabajo esté formalizado, más allá de la oferta o demanda de trabajo que Sí, hay, que sí, evidentemente mientras mejor esté la economía se van a necesitar más trabajadores, eso es sí, obvio. Sin sí. embargo, cuando vos como empleador al momento de contratar te ves abrumado por un convenio colectivo que está pensado para otra realidad, para otro tiempo, que te hace antieconómico contratar formalmente a ese trabajador, vas a cortar por el camino más corto, por valga la redundancia, que es el de contratarlo, como se dice vulgarmente, en negro. Y así ¿Y está el por qué? Sí, 40% de los trabajadores. El 40% de los claro, trabajadores el que se ve 40. privado de tener una cobertura de salud, que se Sí, ve privado de tener una cobertura de accidente de sí. trabajo, que se ve privado de recibir un sueldo formal que le permita obtener un crédito. ¿Me explico? Es decir, que los perjuicios son más que los supuestos Ahora, beneficios. ¿por Entonces, qué? La pregunta es, ¿por qué? Para lograr un mercado laboral, llamémoslo más flexible, hace falta resignar derechos laborales. ¿Por qué no resignan todos? primero no conocemos las leyes, dice que se Sí, están... Por eso, volvamos al principio, estamos especulando, ¿verdad? Entonces, correcto. para hablar de la pérdida de derechos,
deberíamos conocer qué propone qué propone exactamente el Poder Ejecutivo. Sí. Hasta ahora yo no he ¿Cuál es el proyecto? conocido. Porque me lo proponga quien lo proponga, ¿cuál es el proyecto? Claro, Néstor, esto es lo que nos impide ir a fondo, ¿verdad? Si vos me dijeras, mira, Marcelo, en realidad le están diciendo al tipo que trabaje 80 horas semanales, Sí, yo te diría, mira, eso es una barbaridad, claro, ¿verdad? Ahora, si vos me claro. decís, mira, lo que están proponiendo es, no sé, por ejemplo, un fondo de cese laboral o el pago de una indemnización en 12 cuotas, yo te diría, mira, eso no implica nada contra el trabajador, Y, ¿verdad? pero a ver, El derecho lo va a el que se tener quedó sin, el que se quedó sin trabajo y se puede llevar algo para poner un kiosco, aunque sea en la ventana del living, en 12 cuotas no puede poner nada, no se puede ni comprar un coche bueno, para salir pero a ¿por trabajar qué en la aplicación. pero por qué el trabajador le tiene que dar plata para que se ponga un negocio? Se pagará lo que sea justo para ambas partes. Por eso, pero 12 O sea, cuotas ese es el problema. para el que No, se bueno, quedó sin bueno. trabajo, 12 cuotas, es un Bueno, montón. yo te lo pongo en otro orden. Un Sí, trabajador se da por despedido, pierde el juicio el empleador, después tendríamos que hablar de la industria del juicio laboral, que es sí, lo que verdaderamente hay que sí. atacar. Y ese trabajador se lleva la plata necesaria para que siga viviendo la empresa que tiene otros 10 trabajadores, y la empresa tiene que cerrar. ¿Qué me contás Sí. vos de los derechos de los otros 10 trabajadores? Sí, sí, vamos, por supuesto, por Entonces, supuesto. ¿qué tenemos que Todo, hacer? todo tiene que estar en equilibrio. Tenemos que conciliar para que no haya abusos de ninguna de las dos partes. Esto Sí, sería, tenemos hoy también por que hoy, mirar y hacer una legislación comparada con el resto del mundo, ¿no? ¿Cómo está funcionando el resto del mundo? Tenemos que ir a investigar en ahí también, ¿no? principio, en el resto del mundo no existe la jubilación sin aportes. Y acá vos tenés de 7 millones jubilados, 3 millones aportaron y 4 no. ¿Y qué hacemos? ¿Los Entonces, si vas dejamos al morir resto de del hambre? mundo, no sé, pero no tendría una jubilación. O sea, yo Por me eso, apego al ejemplo y que de vos qué pusiste. estarían Escucha, el viviendo? ejemplo que vos me pusiste es la legislación comparada, ¿verdad? Sí, Vamos a la legislación comparada. O vamos o no vamos. Si vos me pones la legislación comparada, yo te digo, en el mundo no existe jubilación sin aporte. Y bien. este jubilado que no aportó perjudica al jubilado que sí aportó. Eso está Porque ese claro. jubilado que aportó estaría hoy cobrando el doble o triple de lo que está cobrando si el sistema se hubiese administrado correctamente. Entonces, la Argentina es un país en donde hay responsabilidad de toda índole y de todos, no es la culpa de uno. Por eso yo digo que en principio cuando traigan la reforma concreta vamos a ver si se vulnera o no algún derecho. Vos mismo estás dispuesto, si tu deudor, vamos a suponer que no es un deudor laboral, Mm, supónete que es un deudor por cualquier otro crédito que vos tengas. mm. Viene y te dice, mira, Néstor, te propongo pagarte de esta forma. Ujú. Y si vos ves que es razonable, vos lo aceptás. O sea, que quede Entonces, abierto a porque, negociación. claro, es decir, no, Me dice yo 12, yo le digo, lo bueno, que tiene no, que haber 6. Bueno, siempre es 9, voluntario. listo, 9. Que quede abierto a que las partes puedan ponerse de acuerdo. Hoy está abierto, pero la Ah, ley laboral, digamos, los tribunales de trabajo mm. están tan despegados de la realidad económica que mandan pagar cualquier cosa. ¿Ah, sí? Entonces, sí, por supuesto, las indemnizaciones que se pagan son de locura, son impensables. Entonces, vuelvo al punto de partida. Estamos parados ante una legislación que ha perdido vigencia, que no tiene nada que ver con la realidad, pero Sí, todavía no conocemos qué es lo que se va a tocar y qué es lo que se va a modificar. Una cosa es tener claro, derecho y otra cosa es abusarse del derecho. Entonces, claro, hay gente que se abusa de los derechos de las dos partes, ¿eh? Cuidado. correcto, No es, correcto, no es correcto. el trabajador el abusador, ni tampoco Sí, hay empleadores que no son para nada abusadores. Es una claro, cuestión de justa composición de intereses. Por eso yo te decía, por ejemplo, el claro. convenio colectivo por empresa, no es lo mismo un señor que tiene un taller industrial con 10 empleados que una multinacional o una gran empresa nacional que tiene 2 o 3 mil empleados. Claro, Entonces claro, vos, al señor que tiene ese tallercito, no le podés aplicar el mismo rigor que a una multinacional que lo puede bancar, que está asegurada,
que tiene absolutamente otra Sí, dinámica. tiene respaldo internacional incluso. Tiene otro respaldo y tiene otros recursos porque hasta se defiende mejor. Entonces, Claro. yo creo que hay que ir hacia una modernización que implique contemplar la realidad que estamos viviendo. Esa es mi Perfecto. opinión. Ahora, mientras Perfecto. no tengamos la letra de la modificación, no podemos hablar. Por supuesto que nadie en su sano juicio va a estar a favor de que se explote a otra persona. Eso sería, Claro, claro, eso ya es claro, moralmente inaceptable. claro, claro. ¿Verdad? La explotación no, lo mismo que si vos convenís con el trabajador, vos como empleador, conviniste con con el trabajador, un sueldo determinado, una categoría determinada, etcétera, después tenés que cumplirla, y si no la cumplís, y vas a tener que responder. Eso Claro. debe ser así. Pero yo creo que Correcto. ya hemos superado muchas etapas históricas y hay ciertas disposiciones que no solo que no benefician al trabajador, lo perjudican. Correcto. Entonces, esa es mi humilde opinión. Yo creo que lo que tenemos que ver es cómo ponemos a las partes hoy en un pie de igualdad, en la nueva realidad que vive el mundo, sin consagrar abusos. Y yo te diría que con Perfecto. eso vamos bien. Y después están los bolsones de corrupción. Los bolsones de corrupción que no son originados por los buenos trabajadores, ni por los buenos empresarios, ni por la mayoría de la gente, sino por un mínimo de personas que viven de esas corruptelas, como hablamos de la industria del juicio laboral, porque vos tenés desde el que se inventa un accidente de trabajo hasta el que se Ujú. inventa una relación de trabajo y que es aprovechado por una serie de profesionales, digámoslo así, que Ujú. viven de eso y perjudican al conjunto, y eso también debe ser eliminado en la medida de lo posible, ¿no? Perfecto. Bueno, doctor Marcelo Saleme Murad, abogado, especialista en Derecho Tributario, Derecho Laboral, asesor de empresas. Muchísimas gracias y muy buen fin de semana. Gracias a vos, Néstor, y buen fin de semana para vos y tus oyentes. Muchas gracias. Un abrazo, doctor. Muchas gracias.